¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa de Coopera Infancia. Lógicamente hoy día tenemos un otro OEDN, el número 2, porque es muy importante, ya que va a tratar sobre la nutrición infantil y para nosotros es un tema muy preocupante. El tema que vamos a tratar hoy día justamente relacionado a este OEDN son los desafíos contra la anemia y desnutrición durante la emergencia sanitaria. Como todos sabemos, pues son dos temas muy difíciles, la anemia, la desnutrición, que son enfermedades que se presentan y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que nuestros niños están anémicos, que les faltan los glóbulos rojos. A veces no nos damos cuenta que el niño está cansado, irritado, malhumorado, no tiene ganas de movimiento. Y la primera cosa que se nos viene a la cabeza, es un niño malcriado, es un niño ocioso, no, nació así. Y no nos damos cuenta de lo grave que le está ocurriendo a estos niños. Y justamente para hablar de ese tema está con nosotros Fabiola Lasarte. Ella es psicóloga educacional con experiencia en desarrollo de proyectos de investigación en intervención y miembro de Coopera Infancia. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Clotilde. Muchas gracias por la oportunidad y por darnos este valioso espacio que nos permite informar justamente a más personas sobre la importancia del desarrollo infantil temprano y así lograr que más personas se unan a este gran compromiso que tenemos como movimiento, ¿no?, para trabajar en la primera infancia, ¿no? En realidad es un movimiento muy grande que queremos que el país entero de verdad participe, porque vamos a unir nuestras voces en favor de nuestros niños y niñas, ¿no? Veamos el OEDN número 2, que está muy lindo y que Coopera los ha elaborado con mucho cariño. Adelante. ¿Sabías que en el Perú, 2 de cada 5 niñas y niños entre 6 y 36 meses tienen anemia? ¿Y que más del 12% de menores de 5 años sufren de desnutrición crónica infantil? La pandemia ha retrasado los avances contra la anemia y la desnutrición y debemos tomar acción inmediata. La nutrición de niñas y niños es el segundo objetivo de desarrollo de la niñez y desde Coopera Infancia proponemos 1. Que toda niña y niño reciba el paquete integrado de servicios: control de crecimiento y desarrollo, vacunas, suplemento de hierro, tamizaje y acompañamiento familiar. 2. Impulsar la estrategia de articulación territorial con todos los actores presentes en la zona. 3. Asegurar la captación temprana del niño antes de los 4 meses para iniciar suplementación con hierro y tamizaje a los 6 meses. 4. Garantizar el acceso a saneamiento y agua potable. Así, formaremos el cimiento sólido para el desarrollo físico y mental de niñas y niños. Y bueno, ahora sí vamos a conversar sobre ese tema tan importante como es la anemia y la desnutrición, con nuestro tema los desafíos contra la anemia y desnutrición durante la emergencia sanitaria. Sabemos que estamos en un proceso muy difícil, pero Fabiola, a mí me gustaría saber, pues, porque muchas personas no conocemos el concepto de la anemia, la desnutrición, inclusive otras enfermedades que parecieran invisibles, que no nos estamos dando cuenta y que se han empeorado en este proceso pandémico. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, por favor? Bueno, primero un poco recalcar la importancia de la nutrición en los primeros años de vida, ¿no? Justamente este planteamiento de los 8 objetivos de desarrollo de la niñez parte de un análisis, ¿no?, donde obviamente participan especialistas en diferentes temas de niñez. Y este análisis se hace a partir de los avances que había hecho el país en lo que respecta a la primera infancia y donde también se mantenían las brechas aún pendientes, ¿no? Pero también se hace un análisis de la evidencia que existe con respecto a los factores que influyen en el desarrollo infantil temprano. Entonces sí quisiera empezar comentándoles sobre qué nos dice esta evidencia, ¿no? Ya desde hace algunos años, las investigaciones científicas nos dicen que los primeros años de vida son críticos porque es el periodo de mayor crecimiento cerebral. Desde el periodo prenatal y durante los primeros años de vida, el cerebro experimenta el crecimiento más rápido que en cualquier otro periodo de la vida. Y es aquí donde se
sientan las bases para las etapas posteriores, ¿no? Entonces, son las experiencias tempranas las que van a determinar la arquitectura del cerebro, ¿no? Si esta será robusta o será frágil. Porque los circuitos del cerebro están más abiertos a la influencia de las experiencias externas, ¿no? Ya sea para bien o ya sea para mal, ¿no? También sabemos que la adversidad crónica extrema, como pueden ser la pobreza, la violencia, la malnutrición y la falta de cuidado y cariño, pueden interrumpir el desarrollo normal del cerebro. Entonces, el cerebro en esta etapa de crecimiento, el cual he mencionado, es bastante sensible a la nutrición. Las investigaciones nos han demostrado que para que el crecimiento del cerebro se dé de manera adecuada y haya la suficiente producción de conexiones cerebrales, se requiere de cierta cantidad de nutrientes. Los niños que son malnutridos, carentes de calorías y proteínas adecuadas en su alimentación, no crecen adecuadamente, ya sea física o mentalmente, ¿no? Porque sus cerebros tienen un crecimiento irregular. Entonces, esto explica por qué los niños malnutridos sufren de déficits duraderos, ¿no? De comportamiento, cognitivos, tienen un desarrollo más lento del lenguaje, y las habilidades motoras finas también se ven afectadas, tienen coeficientes intelectuales más bajos, ¿no? Y luego también un rendimiento escolar deficiente. Entonces, si hablamos en términos de etapas de vida, la calidad de la nutrición, primero de la madre embarazada, es fundamental. El crecimiento del cerebro depende de los nutrientes que la madre le pasa al bebé. Por eso la importancia de una buena alimentación, ¿no? Durante el embarazo y el adecuado consumo de suplementos, ¿no? De manera oportuna. Después del nacimiento, el crecimiento ya del cerebro depende de manera crítica de la calidad de la nutrición de los niños, ¿no? Aquí la leche materna, digamos que ofrece la mejor mezcla de nutrientes para promover el crecimiento del cerebro, ¿no? Pero en este periodo es necesario que también los bebés lactantes reciban alguna forma de suplementos de hierro a partir de los 4 meses de edad, ¿no? Y luego a partir de los 6 meses de edad es necesaria una alimentación complementaria con alimentos balanceados, diversos, ¿no? Donde se incluyan alimentos de origen animal para asegurarnos la adecuada ingesta de hierro y de otros micronutrientes. Entonces, esto es lo que un poco nos dice la evidencia, y de alguna manera ahora, digamos, se han hecho muchos avances en el país con respecto a la nutrición infantil. De hecho, esto se basa en muchas investigaciones que nos dicen cómo la malnutrición tiene efectos en la salud del niño, en su desarrollo cognitivo, en su conducta y lo que ya hemos mencionado antes. Y de hecho somos conscientes de los grandes esfuerzos que ha hecho el país en este sentido, ¿no? En la lucha contra la desnutrición y la anemia, ¿no? Y mucho de esto también se apoya en la creación y en el fortalecimiento de los programas sociales y las estrategias del gobierno, ¿no? Como los lineamientos de la primera infancia, la estrategia de gestión territorial, que también asegura el acceso al paquete integrado de servicios de salud, ¿no? Lamentablemente, en el actual contexto de la pandemia por COVID-19, estas acciones en esta lucha se han visto afectadas, ¿no? Y seguramente con ello los indicadores van a retroceder. Sobre todo por la suspensión de las atenciones en el primer nivel de atención, ¿no? Y la suspensión también de las visitas domiciliarias. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, y dar algunas cifras de cómo se ha venido dando este avance y este estancamiento. Con respecto a la desnutrición crónica, por ejemplo, en los últimos 10 años se logró disminuir de 23.2% a 12.1%, ¿no? En esta última cifra es del 2020. No obstante, hay que tener en cuenta que hay mucha todavía disparidad entre zonas rurales, urbanas, entre quintiles de pobreza, y hay regiones con mayor prevalencia, ¿no? de desnutrición crónica infantil, ¿no? Por ejemplo, Huancavelica
llega a un 30.7%, Cajamarca a un 25.6%, ¿no? Asimismo, hay que resaltar también que este indicador se ha estancado, ¿no?, en los últimos años, con riesgo a que aumente con el efecto de la pandemia. Del 2018, por ejemplo, al 2019, no cambió, ¿no? Se quedó en 12.2, y en el último ENDES se muestra un 12.1% de prevalencia, ¿no?, de nutrición crónica. Entonces, de alguna manera hay un estancamiento. Igual pasa con la anemia, ¿no? La anemia disminuyó, se mostró un gran avance sobre todo de los 2018 al 2019, con una disminución alrededor de 3 puntos porcentuales, ¿no? Se logró reducir la prevalencia de anemia a 40.1%. Y luego en el 2020 también se estanca. Vemos también mucha disparidad entre regiones, ¿no? Puno, Cusco y Huancavelica, más del 50%, ¿no?, de prevalencia. Entonces, aquí también cabe resaltar que el grupo más vulnerable son los niños menores de 1 año, ¿no? Se ve que en el 2019 se vio que un 59% de niños menores de 1 año tenían anemia, ¿no? Y hay un tercer problema que ya tenemos que empezar a visibilizar, en realidad, que tiene que ver también con el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Se ven las últimas cifras en la población infantil y adolescente, y vemos que el 8% de niños menores de 5 años tienen sobrepeso y obesidad, ¿no? Y en Lima vemos un 12.1%, ¿no? Entonces el mayor problema lo vemos en zonas urbanas, y en este contexto de emergencia, el riesgo es mayor, ¿no? El tener a los niños encerrados hace que su actividad física se haya reducido, y que el efecto económico que han tenido la pandemia en las familias está haciendo que éstas adquieran alimentos más baratos y de mayor contenido calórico, ¿no? Entonces sí, tenemos que empezar a visibilizar este riesgo y este problema en la salud y en el desarrollo infantil, ¿no? Entonces es importante empezar a tomar acciones, porque estos problemas que estamos presentando ahora se han agudizado por la pandemia, están teniendo efectos en la salud del niño, en su desarrollo cognitivo, en su conducta, en su aprendizaje, y posteriormente veremos efectos también en su rendimiento escolar, ¿no? En realidad sí, es un tema que actualmente la pandemia nos ha visibilizado diversas situaciones. Obviamente el factor económico influye en el tipo de alimentación que podemos consumir. Los carbohidratos salen a flote porque es lo que te llena, no necesariamente lo que te alimenta. Nosotros estamos preocupados porque hay muchos temas de salud que se han dejado de hacer, privilegiando pues evitar que la pandemia del COVID-19 abarque más y se lleve a tanta familia, y que ahora sabemos que también afecta a los niños en casos mortales, ¿no? ¿Cómo podemos tener un tipo de estrategias para que también los padres se comprometan en esto, en medio de todas las necesidades? Porque bien sabes, Fabiola, que existen productos que podemos adquirir en el mercado y que no necesariamente son de alto costo. La carne, el pollo, el pescado son muy buenos, pero ¿qué otros alimentos? Por ejemplo, las vísceras, podemos comprar vísceras. ¿Cuál sería tu recomendación en términos de que las familias nos apoyen en este contexto, para señalar que si no hay carne, nos vamos al pan y a la papa y a la yuca y al choclo? ¿Cómo podemos visibilizar otro tipo de alimentos importantes que tienen hierro y que podrían ayudar a nuestros niños a caer en la anemia y la desnutrición? Porque además recordemos que cuando los nenés, hasta los 6 meses, las mamás que dan de lactar, están en un nivel alimentario bastante óptimo, pero una vez que comienzan con los sólidos, se comienzan con las avenas y cosas por el estilo. Aunque sean reforzadas, no es lo mismo que la leche materna, pero que esos alimentos sólidos necesarios que el niño debe consumir tienen que ser reforzados, o por lo menos alimentación sana y saludable. ¿Qué nos puedes aconsejar con relación a ese tema, que es muy preocupante y que estamos viendo cómo la obesidad está aumentando en todos nuestros niños, adolescentes e inclusive en adultos? Bueno, acá vienen estrategias, digamos, y acciones a todo nivel, ¿no?
digamos que se requiere de acciones por parte de los servicios de salud para mejorar la consejería en nutrición. Se requiere un esfuerzo a nivel comunitario, ¿no? De actores comunales para poder, digamos, fortalecer la estrategia de vigilancia comunal, en articulación con los servicios de salud, con los gobiernos locales. Y específicamente, también necesitamos acompañar a los cuidadores y a las familias de los niños, ¿no? Fortalecer sus prácticas de cuidado para poder brindar una buena nutrición. No solo se trata, como tú decías, ¿no? O sea, aconsejarles qué alimentos darles que tengan cantidades adecuadas, nutrientes adecuados para que el niño pueda crecer bien, se desarrolle bien. Pensaría que la dieta tiene que estar conformada básicamente, importantísimo que tenga un alimento de origen animal, pero no solo se trata de informarse o informarles a los padres sobre qué es lo que hay que darles de comer, sino también cómo hay que darles de comer, ¿no? Se tienen que dar ciertas condiciones en el momento de la alimentación del niño para que él acepte el alimento, ¿no? Que hay muchos niños que son, digamos, es un momento difícil a veces para la madre, ¿no? Aquí las interacciones con el niño en el momento de la alimentación deben ser positivas, deben ser cálidas, ¿no? Es importante, por ejemplo, el contacto visual, conversarle, reírse con él, motivarlo, ¿no? Desarrollar estrategias para cuando los niños no quieren recibir el alimento. El rol de la madre y del cuidador es muy importante en este momento, ¿no? Y de ello depende que el niño se alimente adecuadamente, ¿no? No solamente, obviamente, de una comida y alimentos balanceados, diversos, sino también de todo este momento de interacción que se da en el momento de la alimentación. Entonces, de todo esto también dependerá que el niño quiera recibir su alimento y su nutrición sea adecuada, ¿no? Más aún ahora que tenemos que tener en cuenta que la pandemia está causando mucho estrés en las familias, en las cuidadoras, y esto hace que las interacciones se vean alteradas y afectadas, ¿no? Y a veces llegando a causar hasta situaciones de violencia, ¿no? Dentro de las familias. Entonces, eso es un poquito, es mi sugerencia, ¿no? Es bueno aconsejar una alimentación basada en alimentos de origen animal y obviamente balanceada en verduras, frutas, etcétera, pero también se requiere de estas condiciones importantísimas en el momento de la alimentación, como ya las he mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que en estos momentos el país enfrenta para combatir la anemia, la desnutrición y ahora vamos a añadir la obesidad? Porque ya en muchos lugares la obesidad está siendo considerada como una enfermedad que necesita una atención específica. ¿Estos desafíos podrían ser enfrentados como para poder solucionar ese problema y no siga descendiendo la cifra o aumentando la cifra de nuestros niños con anemia, desnutrición y obesidad? Sí, digamos, se tiene que hacer un trabajo a nivel preventivo, promover el acceso de servicios de salud al paquete integrado, ¿no? En mujeres de edad fértil y gestantes, ¿no? Es necesario asegurar que la gestante en un inicio, ¿no? Acuda a sus controles prenatales, reciba sus exámenes completos y acceda a su suplementación de hierro y ácido fólico, ¿no? Porque como ya lo hemos dicho antes y tú también lo has mencionado, depende, en esta etapa depende mucho el bebé, el crecimiento del cerebro depende mucho de cómo se esté alimentando la madre, ¿no? Entonces esto es una forma de prevenir la anemia y el bajo peso al nacer, ¿no? Luego, asegurar que los niños acudan también a sus controles CREP, ¿no? Para que reciban sus exámenes de tamizaje, su suplementación de hierro todos los meses, y tener énfasis
tomar acciones en los niños menores de 1 año, ¿no? Que son los que, como hemos mencionado, es el grupo más vulnerable. Y además, junto con esto, es necesario fortalecer la estrategia de vigilancia del estado nutricional de los niños, ¿no? Trabajar en un enfoque preventivo, asegurar que los niños no lleguen a tener anemia. Esa es la idea, ¿no? Llegar a que los niños, si logramos que los niños completen sus controles y puedan tomar su suplementación y se acompaña a la madre en este proceso, los niños no deberían llegar a tener anemia, ¿no? Entonces, estos son algunas de las acciones que creo que el Estado debe tener en cuenta. En esta línea, tanto el trabajo con la gestante como con el niño, necesitamos el involucramiento de actores comunales y fortalecer sus capacidades, ¿no? Y trabajar articuladamente con los gobiernos locales, regionales. Eso creo que es lo más importante y es lo que debemos mirar, o es el siguiente gobierno debe mirar como acciones prioritarias, ¿no? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a un pequeño corte para poder regresar y continuar nuestra información sobre este importante tema que de verdad está afectando no solamente al Perú, al mundo entero bajo las circunstancias en las que nos encontramos. Vamos al corte. Bueno, y ahora vamos a seguir conversando sobre este tema tan importante porque de verdad nos afecta mucho saber que este porcentaje de nuestros niños con desnutrición, con anemia y ahora, como dice Fabiola, con este serísimo problema de la obesidad que va a ser considerada como una enfermedad grave para nuestros niños especialmente porque abarca a todas las generaciones. Ahora vamos a conversar algo que ustedes nos han hecho llegar y me parece muy importante, ¿no? Voy a leer las preguntas que ustedes nos han mandado, que es muy importante poder responderlas. Fabiola los va a responder con todo cariño, porque de verdad debemos entender cómo estos problemas de salud afectan al desarrollo de nuestros niños, pero un mal desarrollo de nuestros niños implica un futuro incierto, no solamente para las familias, sino para la familia, para la persona que no ha crecido bien, para su comunidad, e influye enormemente, como llaman los economistas, en el desarrollo del país. Vamos a leer, Fabiola, estas preguntas, por favor. Te las voy a leer las 3 para que tú me las puedas responder, ¿sí? Aquí va la primera. ¿Qué y cómo debemos nutrir a nuestros niños si no contamos con los recursos suficientes? En realidad, ahora mucho más difícil estando en pandemia. La segunda pregunta, ¿cómo podemos identificar que nuestros niños están con anemia, y a dónde debemos acudir para hacer ese tratamiento? O sea, me imagino que será los síntomas, porque sabemos que la anemia no presenta síntomas, ¿no? Y la tercera, que es una mamá que seguramente prepara los alimentos para sus niños con mucho cariño, señala, sabemos que la sangrecita es uno de los mejores alimentos contra la anemia, pero ¿cómo hago para que mi niño pueda consumirlo? No le gusta la sangrecita. Aquí hay que ser chefs, artistas, para poder, distraer y, como tú decías, una empatía, un cariño con nuestros niños a la hora de la alimentación. Fabiola. Lo principal es sobre la primera pregunta y de repente un poquito contestando la tercera, de cómo debemos nutrir a nuestros niños. Lo crítico es tener una alimentación balanceada y diversa, ¿no? Con balanceada y diversa me refiero a que se incluyan los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Vegetales, frutas, alimentos de origen animal, lácteos, y balancearlos, ¿no? Tanto en los 3 momentos de alimentación, ¿no? Es muy importante con todo este tema que hemos hablado sobre la obesidad, un poco limitar los excesos de azúcares, ¿no?
Entonces, restringir golosinas, bebidas refrescantes, ¿no? Y obviamente también esto va de la mano con la actividad física, ¿no? Es importantísimo ahora tratar de tener un espacio para los niños donde hagan actividad física, ¿no? Y reforzar hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, si es que nosotros formamos hábitos de no comer tantos alimentos con altos en azúcar y restringir un poquito las golosinas y las bebidas, digamos, las gaseosas o los jugos en caja, entonces vamos a poder, digamos, lograr que el niño esté bien alimentado, ¿no? Con respecto a identificar cómo saber si los niños están anemia, eso es en el centro de salud. En el centro de salud hay un despistaje de anemia, está dentro del programa de CRET, y digamos, todas las personas y todos los niños que acuden a este programa para sus controles de salud deben tener acceso a este examen, ¿no? de tamizaje, para saber si es que tiene anemia o no. Y la pregunta de cómo podemos identificar, o sea, los síntomas que nuestros niños tienen anemia, porque ese es un tema bien difícil, ¿no? O sea, no, como estamos señalando también, y tú lo has especificado, en estos momentos el control de nuestros niños está como bastante difícil. Entonces, ¿cómo podemos identificar que nuestro niño tiene anemia o nuestra niña y qué debemos hacer? En principio, Clotilde, digamos, si el niño recibe sus controles de CRET todos los meses, dentro de los controles de CRET debe haber un tamizaje de anemia. Eso está dentro del programa digamos, del control de CRET. Entonces es necesario que las madres tengan conocimiento de esto para que también estén al tanto de que el niño debe recibir este examen para poder descartar la posibilidad de anemia, ¿no? Generalmente un niño con anemia está pálido, no tiene mucha ganas de moverse, su actividad, digamos, su movimiento, su actividad física disminuye. Entonces, sí hay diversos síntomas, pero acá lo importante es que el niño tenga su tamizaje de anemia, ¿no? en los meses que le toca. Eso creo que es importante resaltar. No debemos esperar a que el niño muestre síntomas, sino como parte de sus controles, reforzar en las madres que se deben hacer sus tamizajes de anemia en el momento oportuno, ¿no? En realidad sí, es simplemente acostumbrar a las mamás a que lleven a nuestros niños a su control. De verdad, ya estamos al final de nuestra conversación y me gustaría en un minuto, exactamente en un minuto, ¿qué consejos les darías a las personas que sospechan que sus niños tienen este problema de anemia, desnutrición y la obesidad que es muy visible, ¿no? Lo primero que aconsejaría, lo más importante, es acudir a su centro de salud. Eso es lo primero. Acudir, no solo esperar que el niño tenga algún síntoma, sino regularmente todos los meses digamos, en la programación que les toca, acudir a su centro de salud para que se haga todos sus exámenes, los exámenes que debían hacerse, porque esto, digamos, es la única forma de saber, identificar y de hacer un seguimiento a lo que es el crecimiento del niño, ¿no? Y a su estado nutricional y de salud. Entonces, creo que eso es lo más importante, Clotilde. O sea, las madres deben estar conscientes de lo importante que es hacerle un seguimiento a sus niños en términos de salud y nutrición, ¿no? Y su desarrollo infantil, obviamente, ¿no? Y esto se hace acudiendo al centro de salud a sus citas regularmente, ¿no?
Perfecto, muchísimas gracias Fabiola, de verdad para nosotros ha sido muy importante tu mensaje y a todos ustedes amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con Fabiola Lasarte, psicóloga educacional con experiencia en desarrollo de proyectos de investigación en intervención y miembro de Coopera Infancia. Gracias por haber estado con nosotros. El próximo programa tendremos otro OEDN con temas muy importantes. Hasta pronto.